Él me sostendrá. No podría estar. ¿Por qué te lo llevaste? Y una señora de una iglesia cristiana agarraba al muerto y lo sacudía. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Y gritaban allí, lloraban, y de pronto el muerto les abrió los ojos. Me dice la hermana, yo estaba afuera porque esa bulla a mí no me gusta. Yo salí y me senté afuera. Como era hermano de ella, pues ella fue al funeral de Valledupar a Pelaya. Y están allí sacudiéndolo, llorando. En la Biblia hay casos donde un demonio se le apareció al rey Saúl haciéndosele pasar por el profeta Samuel, en 1 Samuel 28. A pesar de que la Biblia es muy clara en eso, en 1 Samuel 25:1 dice que Samuel murió y fue enterrado. Y en 1 Samuel 28:3 vuelve y dice, ya Samuel había muerto y había sido sepultado. O sea, lo repite como para que no quede duda. Y a pesar de esa repetición, encontramos, hermanos, que el supuesto Samuel vino y se le apareció a Saúl. Lo terrible es que parece que Saúl sí creyó que era Samuel. Y ahí la historia no registra, no dice que era un demonio, simplemente dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Si al menos dijese Samuel y entre paréntesis, allí dijese alias el diablo, cierre paréntesis. Bueno, queda como más lógico. Este asunto de los muertos y lea 1 Samuel 28, inmediatamente queda convencido de que los muertos sí vuelven del más allá a comunicarse con los del más acá. Así que hay que tener cuidado con eso. El pueblo de Dios debe tener bien claro el asunto del estado del hombre en la muerte. Porque la primera mentira que se predicó en el Edén, en Génesis 3:4, cuando el diablo le dijo a Eva, no moriréis, todavía se está predicando hoy día. A pesar de que la Biblia es tan clara, basta leer uno Génesis capítulo 5 y ahí comienza el estado de los muertos. Vivió Adán tantos años, murió. Vivió Set tantos años, murió. Vivió Cainán tantos años, murió. Vivió Noé tantos años, murió. Si hay un libro que predique sobre el estado del hombre y la muerte, es Génesis. Llega uno a Génesis 25, 7 y 8, Abraham murió. Génesis 25, 17, Ismael murió. Génesis 35, 28, 29, Isaac murió. Y toda la Biblia, David murió, Salomón murió. Todos murieron. Y a pesar de que la Biblia dice que el hombre muere, y muerte es muerte, porque es que usted va a un diccionario serio y busca la palabra muerte, 2 puntos, cesación total de la vida. Y uno dice, ¿y a esta gente quién les enseñó eso? Porque dicen una verdad, muerte, cesación total de la vida. Pero todos los días la gente muere. Y todos los días se manda a esa gente a la gloria de Dios. Señor, recibe en tu seno el alma de nuestro hermano. Y si el alma del hermano llegó al cielo, entonces uno se pregunta, ¿en verdad murió? Entonces tocaría cambiar la definición del diccionario. Tocaría colocar muerte, no cesación total de la vida, sino cambio de estado. Porque si yo muero y voy al cielo, el alma, el espíritu o lo que sea, si yo muero y voy al cielo, hombre, entonces debería anhelar la muerte antes que la vida. Y antes de irme al cielo, cuando muera, vaya, busque rapidito al diablo y dele un picote en la mejilla al diablo.
porque gracias, Satanás, a que tú engañaste a Eva, ahora me muero y me voy para el cielo. ¿Qué más? Resultaría el diablo ser bienhechor de la humanidad antes. El Señor dijo en Génesis 2:17, el día que me desobedezca, mueren. El diablo dijo en Génesis 3:4, no mueren. Uno de los dos estaba mintiendo. Pero Génesis 5:5 dice, vivió Adán 930 años y murió. Y Adán se dio cuenta demasiado tarde que en realidad el que estaba mintiendo era Satanás. Y a pesar de que la Biblia es tan clara, a pesar de que si hay un tema tan claro en la palabra de Dios como el estado de los muertos, el diablo todavía le sigue haciendo creer a la gente, y hasta en el mundo religioso, de que en realidad las personas no mueren, que se van a otra vida, a otro estado, o van al cielo, o van al infierno, o van al purgatorio. No importa dónde vayan, pero si usted al morir va a algún lado, a una vida de estado consciente, en realidad, hermano, usted no murió. Basta que usted no esté convencido de lo que dice la palabra de Dios. Basta que usted crea que de algún modo, de alguna manera, usted después de la muerte seguirá teniendo alguna existencia en un plano mayor, en un plano menor, en un plano intermedio, lo que sea. Basta que usted crea que cuando se muere, así un solo cabello, un solo pelo le quede con vida. Basta con que crea que un solo pelito le queda de vida para que Satanás lo agarre en sus redes. Usted tiene que estar tan convencido como de que ahorita está convencido de que está vivo, que cuando muera en usted no va a quedar vivo absolutamente nada. Hermano, y cuando la Biblia dice en Eclesiastés 12:7, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio, que si vuelve a Dios en algún lado estará. El Espíritu que vuelve a Dios, lo dice muy claro el Espíritu de profecía. Gloria a Dios por la Biblia y por el Espíritu de profecía. Y bienaventurados los que todavía creen en el Espíritu de profecía. Bien dijo la sierva de Dios una vez, pero todos los que crean que el Señor ha hablado por la hermana White, algún día estarán seguros. Y si usted tiene dudas del Espíritu de profecía, si usted tiene dudas del Espíritu de profecía, pídale a alguien al pastor, pastor, explíqueme bien, que puedo entender que el Espíritu de profecía tiene fundamento, es de origen bíblico, porque no estoy convencido. No diga quién dijo que Elena de White, pero cómo se prueba que Elena de White fue profeta. No diga eso, investigue primero. Y si tiene dudas, pégase una leidita de algún libro. Le recomendaría el deseo a todas las gentes. Lo ayudaría a espiritualizarse mucho con el camino a Cristo. Pero si quiere saber más, le recomendaría el conflicto de los siglos. Si encuentra errores, o si usted es más sabio que lo que está escrito ahí, entonces deséchalo. Pero una de las cosas que Satanás ataca fuertemente es el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía nos ayuda a entender mejor los errores de Satanás. Con razón que cuando en el año 1858 el Señor le dio a la sierva de Dios, le dio la orden de escribir la serie El conflicto de los siglos, que originalmente se llamaba Espíritu de Profecía. Con razón que el diablo intentó quitarle la vida en un tren, porque el enemigo no quería que estas verdades se escribieran. Y hoy el enemigo sigue atacando, y hoy no quiere que estas verdades se prediquen tampoco. Nos enreda con muchas cosas, nos enreda con temas, lo que sea, pero que estas cosas no se den a conocer. Pero como les decía, el espíritu que vuelve a Dios, el espíritu de profecía, nos ayuda a entender que el espíritu que vuelve a Dios es el carácter del hombre. Cuando usted muera, morirá, no queda nada.
Pero cuando usted muera, lo que usted fue en vida, lo que usted hizo en vida, su carácter, todo quedó registrado en los libros del cielo. Cuando Dios lo vaya a juzgar a usted, cuando Dios lo vaya a juzgar a usted no estará presente allá en persona. Él lo va a juzgar por lo que quedó registrado de su vida en los libros del cielo. En otras palabras, en el cielo usted y yo tenemos otro yo. En el cielo hay otro Carlos Arturo Paipilla Gámez. En el cielo hay otro Carlos Paipilla. ¿Dónde? En los libros. Cuando Dios me vaya a juzgar a mí, simplemente dice: traigan los registros de Carlos. Ya ahí está registrado todito. Así que, queridos, usted puede tener la seguridad, la convicción, la firmeza de que cuando usted muera no quedará nada de usted. Usted puede tener la seguridad de que si un ser querido se le murió, que se le murió la abuelita, el papá, la mamá, un hijo, el hermano, lo que sea, no está en el cielo. No está disfrutando en las mansiones eternas de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice que Dios creó al hombre inmortal, pero con una condición: de todo árbol que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Es decir, Adán, tú no vas a morir, pero tienes que obedecer. Si me desobedece, se muere. Esa fue la advertencia de Dios. Si Adán hubiese obedecido, hoy estaría vivo. Hoy estaría vivo. Pero desobedeció, hoy está muerto. Fue creado inmortal, pero condicional. Violó la condición, se murió. La Biblia dice que todos los seres humanos somos mortales. En Isaías 51:12, el hombre es mortal. En Romanos 6:12, nuestra carne es mortal, o nuestro cuerpo es mortal. En 2 Corintios 4:11, nuestro cuerpo es mortal. En el Salmo 75, en Hebreos 7, todos los hombres somos mortales. La única manera de buscar, encontrar y asegurar la inmortalidad, según Romanos 2:6-7, la única manera de encontrar o buscar, encontrar y asegurar la inmortalidad, la única manera es por medio del Evangelio. Dice 2 Timoteo 1, versículos 9 y 10. Todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal, cuando acepta a Cristo por medio del bautismo, asegura la inmortalidad. Pero el hecho de que asegure la inmortalidad no quiere decir que tan pronto se muera, reciba la inmortalidad. No. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 50 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, dice 2 veces. Entonces, yo aseguro la inmortalidad ahora, pero la recibo en la segunda venida de Jesús. Ahora es que tenemos que asegurarla. Así que, queridos, el hombre no es inmortal ahorita. Tiene que buscar la inmortalidad, y la encuentra por medio del Evangelio de Cristo. Allá en la tierra nueva ya no habrá muerte, dice Apocalipsis. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Y por qué no habrá muerte? Porque el Señor destruirá la muerte. Es curioso, y les voy a leer un texto que está en el libro de Oseas. En el libro de Oseas. A mí me gusta ese texto, me parece tremendo ese texto. Me parece como irónico este texto.
Y antes de leer el texto, colóquenme atención aquí. Nosotros pensamos que tenemos un enemigo que es más poderoso que Satanás. Y pregúntenle usted a los hermanos, ¿cuál es nuestro enemigo, nuestro peor enemigo, nuestro enemigo más poderoso? Y contestamos: Satanás. Pero la Biblia dice que hay un enemigo peor. ¿Saben qué? Es enemigo hasta de Satanás. ¿Saben cuál es ese enemigo? La muerte. Pablo dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. En 1 Corintios 15:26. El postrer enemigo, el último enemigo en ser destruido es la muerte. Si la muerte es el último enemigo en ser destruido, entonces Satanás es el penúltimo. Es que, hermanos, ni siquiera Satanás le puede ganar a la muerte. La muerte le gana a Satanás, porque Satanás morirá. Escuchen bien. Satanás morirá. La muerte venció a Satanás. Pero ¿quién destruye la muerte? Y quiero leerles este texto de Oseas 13. Me llama la atención este texto. Me parece irónico, curioso este texto. Oseas 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Colóquenme atención aquí. Interesantes esas palabras. Oh muerte, yo seré tu muerte. Interesante que Dios, que es vida, Dios que da la vida, y sin embargo Él es el único que puede destruir la muerte. La muerte acaba hasta con el mismísimo diablo, pero ahora Dios acaba con la muerte. En Isaías 25:8 dice que Él destruirá la muerte para siempre. Y el postrer enemigo, como les dije, 1 Corintios 15:26, que será destruido, es la muerte. Algún día la muerte ya no existirá. La muerte, lo último que se lleva es al diablo. Y luego viene Dios y destruye la muerte. Y no habrá más diablo, ni muerte, ni sufrimiento, ni dolor. Pero mientras llegamos allá, nos toca afrontar esos dos terribles enemigos. Y el diablo quiere llevarse lo que más pueda. Y hermanos, Satanás sabe que nosotros, el pueblo adventista, tenemos la bendita verdad, la sagrada verdad y la tremenda verdad del estado del hombre en la muerte. Ninguna iglesia tiene esta verdad tan pulcra, tan pura y tan santa como la tenemos los adventistas en realidad sobre el estado del hombre en la muerte. El hombre muere y no queda absolutamente nada. No queda pensando, no queda sintiendo, no queda sufriendo, no extraña a nadie. Él está muerto, la familia lo llora, la esposa lo llora, los hijos lo lloran, pero él no sabe nada. Está profundamente dormido. El único capaz de despertarlo ahí es Dios, de resto nadie más. A no ser que Dios le dé un poder especial como le dio a Elías, a Eliseo, a Pedro o a Pablo. Pero aún ellos hicieron el milagro de resucitar muertos, pero no eran ellos, era Dios a través de ellos. Ningún ser humano puede dar vida. Ellos descansan. El libro de Job capítulo 3 dice que descansan. Job capítulo 9 dice que no vuelven más a la casa. Job 14:21 dice que así reciban honores, ya no saben nada de eso. Job 14:12 dice que no despertarán sino hasta que no haya cielo, o sea, hasta la venida de Jesús. Eclesiastés 9:5 no saben nada.
El Salmo 6 dice que no tienen memoria. El Salmo 117, 15 dice, 115 verso 17 dice que no alaban a Dios. O sea, la palabra de Dios es clara en eso. Nosotros debemos, la sierva de Dios dice, vi que los santos deben tener un conocimiento cabal de esta doctrina. Y tengo una cita aquí del conflicto de los siglos. Una cita que dice lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 645. Dice: merced a los dos errores capitales. A los dos errores capitales. Cuando dice capitales quiere decir que hay otros, pero estos son los dos capitales, o sea, los más importantes. Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, es un error capital, y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel, la inmortalidad del alma, forma la base del espiritismo, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. O sea, ellos sí creen bien en la inmortalidad del alma y en el domingo como día de reposo. Y bajo la influencia de esta triple alianza, espiritismo, santidad del domingo y el poder, la unión con el poder romano, bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Yo pienso, hermanos, que el pueblo de Dios está muy y debe estar muy bien advertido. Y yo creo que vale la pena hacer una aclaración sobre algunos textos, como Mateo 10:28. Ese texto es interesante, y porque con ese texto le dan palo a esos pobres adventistas hoy. Mateo 10:28. Me imagino que ya lo tienen listo ahí. Me imagino que ya está listo. Mejor dicho, hace rato lo encontraron. Están afanados. Hermano, léalo ya. Listo, vamos a leerlo. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Oye, interesante eso. Aquí pareciera que el Señor estuviese apoyando la creencia griega, platónica, dual del hombre, que el hombre tiene cuerpo pero tiene alma. Porque dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lo que pasa, hermanos, y colóquenme atención aquí, es que si uno cree que alma es la unión del soplo más el cuerpo de vida, ahí puede correr un peligro. Sabemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra, dice Génesis 2:7. Sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, una nefesh viviente, o como dice 1 Corintios 15:45, un alma viviente. El alma es la unión entre la materia, el cuerpo de barro y el soplo de vida. Hasta ahí vamos bien, eso está bien. Pero cuando Dios le dio el soplo de vida al hombre, no solamente Dios le dio al hombre un cuerpo y un soplo de vida, sino que cuando el hombre llegó a ser un alma viviente, por ser un alma viviente, fue creado con la capacidad de sentir. Por ejemplo, Adán se dio cuenta de que los animales tenían, cada macho tenía su hembra, pero él se dio cuenta de que estaba solo y sintió soledad. ¿Por qué sintió soledad? Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque el hombre fue creado con la capacidad de sentir. Fue creado con la capacidad de sentir. En un tiempo yo pensé que había descubierto tremenda verdad. En algún tiempo yo pensé que había descubierto algo increíble, que a Dios se le olvidaban las cosas.
Yo pensaba que a Dios se le había olvidado hacerle esposa a Adán. ¿Cuál se le había olvidado? Es que Dios no le creó en el momento esposa a Adán para que él primero sintiera la necesidad de esposa. Y para que cuando Dios le hiciera su esposa, entonces la valorara. Por lo tanto, Dios permitió que el hombre sintiera su soledad. Y escuchen bien. Dios mandó un sueño profundo sobre Adán. Adán no vio crear nada. Ni siquiera, lo último que Dios creó fue a Adán. Primero creó todas las cosas y luego creó a Adán. Y luego cuando no tenía esposa, le dio un sueño profundo, le sacó una costilla, cerró la carne en su lugar y de la costilla hizo una mujer. Tampoco vio a Adán crear a la mujer. Pero esto nos muestra de que Adán fue creado con sentimientos, porque sintió la necesidad de esposa. Adán fue creado con la necesidad de amar y ser amado. A esos sentimientos en la Biblia se le llama alma. ¿Por qué? Porque somos almas vivientes. Y mientras estemos vivos, sentimos la necesidad de amar. Cuando nos morimos, Eclesiastés 9:6 dice, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya. En otras palabras, usted es una persona viva. Y como usted es una persona viva, usted ama, usted odia, usted envidia. Pero cuando usted muera, inmediatamente ¿qué? Cesa eso también. Y esos sentimientos, amar, sentir, odiar, envidiar, todos esos sentimientos, como usted es un ser viviente, usted a esos sentimientos que usted siente se les llama alma, alma. Entonces, usted ama a Dios con todo su corazón. Por usted amar a Dios con todo su corazón, lo pueden matar. Eso fue lo que pasó con Juan Hus. Lo llevaron a la hoguera, lo quemaron. Ahí se cumplió Mateo 10:28. Mataron el cuerpo, le mataron el alma, en el sentido de que le quitaron la vida, en ese sentido mataron el alma. Mas el alma no pueden matar en el sentido de que no pueden matar el amor por Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Mientras usted está vivo, usted ama a Dios. Pero cuando usted muere, usted deja de amar a Dios. ¿Entendió eso? ¿Lo entendió? Claro, si usted vuelve y vive, vuelve y ama. Pero mientras usted esté vivo, ama. Cuando esté muerto, ya no ama. Los muertos no aman. También su amor, su odio, todo eso feneció ya. Usted, como muchacho de la iglesia, hay una jovencita que le gusta. Y usted dice, me voy a bañar, me voy a perfumar, me voy a mandar a hacer un blanqueado en los dientes, me voy a mandar a hacer manicure y le voy a confesar mi amor a esa muchacha. Y entonces usted va un día y le confiesa su amor a esa muchacha. Y la muchacha le dice que no siente nada por usted. Perdió el manicure, perdió el blanqueado, perdió el perfume y de todo. Y usted se va esa noche a su casa decepcionado. No quiere cenar, quiere morirse. Se encierra en su cuarto, se acuesta y llora decepcionado. Y llora porque lo rechazó la mujer que usted amaba. Y llora porque usted ama. Cuando de pronto logra conciliar el sueño a la madrugada, se duerme y descansa. No siente nada. Hasta que se durmió el último sniff. Y ya no siente. En la mañana, cuando vuelve y se despierta, vuelve a llorar.
Mientras estaba dormido, no sentía. A las personas que pierden un ser querido, las dopan, les dan somníferos, les dan de todo para doparlas, para que sobrepasen el dolor. Y procuran que duerman, porque mientras duermen, descansan del dolor, no sienten. Pero tan pronto despierta, vuelve a sentir. Ahora, si una persona dormida no siente nada, mucho menos una persona muerta. Una persona muerta. Nosotros deberíamos de entender bien ese asunto. Y en la Biblia, hermanos, sí que hay tema para eso. En una ocasión, un pastor me dijo que quería que le diera una semana solo del estado del hombre en la muerte, no más. Oiga, y empecé yo a sufrir. Yo había dado conferencias sobre el estado de la muerte, pero por ahí 1 o máximo 2 días. Es que, pregúntele a un adventista, ¿cómo enseña usted que los muertos nada saben? Eclesiastés 9:5, de ahí no salen. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, de ahí no salen. Y yo dije, una semana del estado del hombre en la muerte, ¿y de dónde voy a sacar tanto tema para una semana? Me tocó ponerme a estudiar y me sorprendí, hermanos, de la cantidad sobre ese tema que ama la Biblia, que habla la Biblia. Uy, tremendo ese tema. Así que el pueblo de Dios no tiene por qué ser engañado, porque Dios ha dejado muchísima luz en su palabra. Estaba una vez en Bogotá dando una conferencia sobre este tema, y a la salida un señor se me acerca y me dice: usted dice que los muertos no saben nada, pero ¿cómo me explica lo siguiente? Mi abuela se murió, la enterramos. A los 2 meses venía yo del trabajo y venía llegando a la casa. Nosotros vivíamos en el campo y escuché como a las 5 de la tarde a alguien que lavaba ropa. Y me asomé allá donde bajamos a lavar la ropa a la orilla del río. Alguien lavaba ropa y cantaba. Y eran las 5 de la tarde. Y yo me asomé y miré hacia abajo y era mi abuela. Y hacía 2 meses la habíamos enterrado. Usted dice que los muertos no vuelven, que los muertos no saben. ¿Cómo me explica eso? Ahí se lo expliqué ya, le dije. La palabra de Dios enseña que los muertos no vuelven a esta vida, no vuelven a su casa. Descansan, duermen. Todos los días usted y yo hacemos 4 cosas y no nos damos cuenta de eso. Todos los días hacemos 4 cosas y no nos damos cuenta. Nos acostamos a dormir. Cuando estamos durmiendo, estamos descansando. En la mañana nos despertamos y luego nos levantamos. 4 cosas comunes. ¿Quién le pone misterio a eso? Primero, duermo. Segundo, descanso. Tercero, me despierto. Y cuarto, me levanto. Y esas mismas 4 cosas habla la Biblia de los muertos. La Biblia dice, habiendo dicho esto, durmió. En Hechos 7:60, cuando apedrearon a Esteban. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, dice Daniel 12:2. Cuando le dijeron al Señor Jesús que Lázaro estaba enfermo, a los 2 días Jesús dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Para Dios, la muerte es dormir, porque para Él es tan fácil despertar a un muerto, para Él, como para nosotros despertar
a una persona dormida. Hermano, o sea que cuando uno está dormido, así en la noche en su cama durmiendo, y una persona muerta es exactamente igual. Bueno, hay una diferencia. Yo descubrí una diferencia. Que cuando usted está dormido, porque está vivo, está dormido, el estómago se le infla y se le baja cuando respira. Esa es la diferencia. El muerto dormido ni se le sube ni le baja el estómago. Esa es la diferencia. Pero como usted está dormido y no sabe nada, mientras esté dormido, así los muertos tampoco saben nada. Cuando usted está dormido en la carrera 24, en la calle 24 con carrera 16, usted está dormido en la calle 24 con carrera 16. En ese momento usted no está allá en Fortul, está ahí donde está dormido, ahí está. Donde enterró al muerto, ahí está. Vaya a los 3 días, destapa en la tumba, ahí está. La diferencia es que la muerte es un sueño largo. Para los justos hasta que Jesús venga. Y para los que no se salvan, 1000 años después, pero que despertarán. Eso no tiene vuelta de hoja. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice 1 Tesalonicenses 4:16. Y los otros muertos no volvieron a vivir hasta que cumplieron 1000 años. Dice Apocalipsis 25. Entonces, ¿que va a haber despertar? Va a haber despertar. Ahora, la Biblia dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, despertaron. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, despertarán. Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero decía eso de la muerte de Lázaro, dice Juan 11. Hermanos, cuando usted está dormido, usted no sabe nada. Y los muertos no saben nada. Y Job 3 dice, allí descansan los de agotadas fuerzas. Así como usted duerme y descansa, así los muertos están descansando. Y esos hasta son más bienaventurados que nosotros. Porque usted duerme y descansa, pero a las 3 horas se despierta y corra a buscarlo del arriendo, a buscar la cuota, a sufrir que el papá está enfermo, corre al hospital a cuidarlo. Se despierta a angustiarse. En cambio el muerto está ahí dormido, ese no tiene que despertarse a nada. Ese ya no tiene que pagar arriendo. Ese ya no tiene que pagar cuotas. Ese ya no tiene que preocuparse de que tiene que ir a hacer un examen y de pronto le salga cáncer. Por lo menos ya pasó y se fue. Con razón que Eclesiastés 7:1 y 2 dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y también dice ahí que el sabio va a donde hay luto, el necio va a donde hay banquete. ¿A usted le gusta estar mucho en banquetes? ¿No se pierde cumpleaños? El sabio va a donde hay luto. Eso dice Eclesiastés 7:2-3. ¿Sabe por qué? El que va a la casa donde hay luto dice, porque el que vive lo pondrá en su corazón. O sea, cuando usted va a un funeral y mira a una persona muerta y dice, y para allá también voy yo. ¿Y cómo estoy? ¿Y cómo estaré? O sea, eso lo pone uno a meditar. En el banquete no. En el banquete es comilona y francachela. Nadie medita ya. La muerte lo pone uno a meditar, a reflexionar. Ahora, cuando usted en la mañana durmió y descansó, se despierta. Pero ese es el orden. Primero se despierta y luego se levanta. Que Dios lo guarde de levantarse y luego despertarse. Eso es sonambulismo, y sonambulismo es ver una persona sonámbula, es terrorífico. Yo conozco una chica que dormida silba. O escuchar un dormido hablar. Terrible. Cuando a mí me tocó hace unos 37 años prestar el servicio militar, a los reclutas nos ponían de centinela del alojamiento donde dormían los soldados.
Y habían unos soldados que yo prefería no mirarlos. Le tocaba a uno estar caminando de allá para acá, vigilando el alojamiento mientras los soldados dormían. Los compañeros dormían. Y pasaba yo y miraba a un soldado allá con los ojos entreabiertos y la boca abierta. Uy, yo miraba rápido para frente. Me asustaba eso. Parecía un puro muerto. Un puro muerto. Así que el orden es dormir, descansar, despertar y levantarse. Todos los días lo hacemos. Eso es común, eso es normal. Y la Biblia habla de esas 4 cosas para los muertos también. El muerto está dormido. Job 3, mientras está dormido, descansa. Y luego despertarán. Y luego se levantarán. El día de la resurrección. Ay, o sea que la muerte es normal, como uno está. Sí, claro que sí. No hay nada en este mundo que quede en los muertos. Pero el diablo tiene el poder de hacerse pasar por un muerto, por un fantasma. La gente dice los fantasmas. Les voy a mostrar en un texto bíblico lo que es un fantasma. Búsquese Job capítulo 4. Hermanos, y todavía no he entrado al tema de hoy. Esta es una pequeña introducción. Busque el libro de Job capítulo 4. ¿Ya está? Miren lo que dice Job capítulo 4. El versículo 13. Job 4:13. En imaginaciones de visiones nocturnas. Job 4:13. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, o sea, una noche. Dice Elifaz temanita, amigo de Job, uno de sus 3 amigos. Le pasó esto a Elifaz temanita. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. O sea que el fantasma es un espíritu. O sea, un demonio, un ángel caído. Demonios. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo oí que decía. O sea, con una voz de ultratumba, decía ese fantasma: ¿será el hombre más justo que Dios? Yo no sé qué me asustaría más, si ver un fantasma o escucharle la voz. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía, y notones se dan sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Eso dijo el fantasma, eso dijo el espíritu ese, eso dijo el demonio. Su hermosura no se pierde con ellos. Una vez estuve en Venezuela, en un pueblo que se llama Socopó, Barinas, estado Barinas. Y me tocaba ir a donde una hermana santanderiana a desayunar, a almorzar y a comer. Y para llegar allá, pues siempre pasaba por un cementerio que había allí cerca donde la hermana vivía. Y me gustaba ver esas tumbas. Y cada tumba tenía una foto del que estaba ahí enterrado. Oiga, y habían unas tumbas con unas fotos de unas mujeres, pero qué hermosura. Yo decía entre mí, con razón que Venezuela ha ganado varios Miss Universos. Qué mujer tan hermosa en esa foto. Pero al rato reaccionaba y me acordaba, ahora cómo será la hermosura que está ahí metida. Por eso dice Job, el capítulo 4, su hermosura no se pierde con ellos mismos. Ahí termina todo. La vanidad, el orgullo, la arrogancia, la vanagloria humana, todo acaba allá. Ahí queda la belleza, todo lo que se gastó
en belleza, ahí queda. La envidia, ahí queda. La chismografía, ahí queda. La mentira, ahí queda. El engaño, ahí queda. Los gustos, ahí queda. Me llamó la atención en Bogotá una vez, para un día de la madre, un cementerio al norte de Bogotá, un parque cementerio. Y me llamó la atención porque en una tumba había una familia, habían mandado a hacer en la tumba con claveles blancos, la cubrieron de blanco, pero en todo el centro de los claveles, en todo el centro de la tumba, con claveles rojos escribieron la palabra madre. Pero una obra de arte esa tumba, como está de bonita. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Me llamó la atención que era el Día de la Madre y la familia, seguro los hijos, estaban visitando la tumba de la mamá. A un lado de la tumba estaban comiendo pollo asado. Colóquenme atención, hermanos, escuchen. Estaban a un lado comiendo en la tumba pollo asado. Me llamó la atención que donde estaba el nombre de la señora en la tumba, había un platillo con una pierna y pernil de pollo con papa francesa ahí en el nombre de la señora. Seguro fueron a ese día a almorzar los hijos allí y participaron y quisieron hacer participar a la madre que estaba muerta ahí. Y le pusieron ahí la presa favorita de ella cuando estaba en vida. Curioso eso. Yo miro eso y lo respeto. Yo ni me reiría ni me burlaría. Lo respeto. Porque la gente no tiene esta luz. Pero eso nos da una idea de lo que la gente cree. Si conocieran la palabra de Dios, hallarían descanso. La Biblia dice en el Salmo 116 que el justo en su muerte tiene esperanza. Y Pablo dice, no quiero, hermanos, en 1 Tesalonicenses 4:13 al 17, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Fui una vez a ver una tumba de un personaje famoso en el sur de Bogotá, en el cementerio El Apogeo, cerca a Bosa. Y una muchacha, pasé por allí, me llamó la atención una muchacha parada en unas tablas. Y la muchacha le hablaba a una tumba, le hablaba. Y lloraba y acariciaba la tumba y lloraba. Y le hablaba a la tumba. Eso me produjo un sentimiento de tristeza, de pesar, pobrecita. Pero cuando no se conoce la palabra de Dios, de cualquier cosa Satanás se puede agarrar. Hermanos, y los tiempos que vienen van a ser muy peligrosos para el pueblo de Dios. Si no tenemos un concepto claro en cuanto a este tema, bien profundo, verdadero, como lo dice la Biblia, podemos ser víctimas de los engaños del diablo. En Valledupar, Cesar, llegué a visitar una hermana. Cuando ya me iba a ir, le dije, oremos. En ese momento llegó un hijo de ella. Oh, hermano Paipilla, ¿cómo está? Y entonces el muchacho le dijo a la mamá, mami, ya le contó al hermano Paipilla lo que pasó con mi tío. Ay, hermano, sí, se me había olvidado. Ya íbamos a orar, ya me iba con el hermano que me había acompañado. Iban a ser las 5 de la tarde, tenía que irme a alistar para la conferencia. Y la hermana me dice, ¿cómo le parece que yo tenía un hermano que estaba preso en Cartagena? Y estando mi hermano preso en Cartagena, le dio un ataque allá en la cárcel y murió. Lo llevaron al hospital, lo sacaron de la cárcel, lo llevaron al hospital. Los médicos le hicieron exámenes, muerto, y le aplicaron formol. Le hicieron todos los exámenes que tenían que hacer, lo llenaron de formol, le pusieron algodón en la boca, en las narices, y en un carro ambulante de funerario se lo llevaron de Cartagena para Aguachica, Cesar. Aguachica no, Pelaya, Cesar. Ahí cerca de Aguachica. Se llevaron el muerto a Pelaya. Vino la familia, tenía familia en Cartagena.
la hermana Felicita, en Valledupar. Allí en Pelaya llegaron con el muerto, lo instalaron en la sala para velarlo y al otro día enterrarlo. Lo destaparon todo, pusieron unos ventiladores, destaparon todo el cajón, la parte de arriba. Y la familia llorando. Y lloraba la familia. Y le reclamaban al Señor: ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Y una señora de una iglesia cristiana agarraba al muerto y lo sacudía. ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Y gritaban allí y lloraban. Y de pronto el muerto les abrió los ojos. Me dice la hermana, yo estaba afuera porque esa bulla a mí no me gusta. Yo salí y me senté afuera. Como era hermano de ella, pues ella fue al funeral de Valledupar a Pelaya. Y están allí sacudiéndolo, llorando, cuando de pronto el muerto allí les abre los ojos. Y como habían destapado el ataúd, él encogió una pierna y luego la otra. Y empezó a cerrar y abrir las manos. Y la gente empezó a gritar: resucitó, resucitó, resucitó. Y como la señora pentecostal lo estaba sacudiendo: mi tía lo resucitó, mi tía lo resucitó. El caso fue que unos salieron a correr, otros curiosos llegaron a mirar. Lo sacaron del cajón, lo sentaron en una silla. Y allí el hombre completamente caído, ahí sentado, no se movía. La esposa se le acercó a mirarlo bien de cerca. El hombre la miró y le sonrió. Y la señora tuvieron que levantarla de ahí porque quedó ahí desmayada. Vino la familia, vinieron médicos de Aguachica, vino la policía. Rápidamente la policía vino porque dijeron: el hombre se estaba haciendo el muerto para escaparse de la cárcel, porque estaba preso. Vinieron los médicos, lo examinaron, le colocaban aparatos en el pecho, inyecciones, y los médicos decían: curioso, porque ese señor ahí donde está muerto, no tiene vida. El cerebro está muerto, el corazón está muerto, los pulmones no laten, nada. Muerto está muerto. Al otro día, por allá a las 10 de la mañana, ya habían colocado el cajón allá en la parte del patio atrás. Tuvieron rápidamente que traer el cajón, meterlo rápido. Al otro día amaneció con todo esto decaído, los ojos, unas bolsas aquí, y el olor ya no lo aguantaban. Métalo rápido al cajón y rapidito llévenlo al cementerio local de Pelaya y entiérrelo. Y quedó una gran incógnita. Y el hermano que me ha llevado ese día a visitar a la hermana Felicita me hizo una pregunta que para mí era nueva. Me dijo: hermano, o sea que Satanás tiene poder de manejar un cuerpo muerto. Satanás puede hacer que un muerto abra los ojos, que un muerto mueva las manos como este señor las movía, que mueva los pies. Le dije: hermano, pues para mí esto en realidad es nuevo. En la Biblia se habla de gente endemoniada y uno sabe que Satanás toma seres humanos y quedan endemoniados y todo eso, pero es primera vez que escucho que un muerto Satanás lo manipule. Pero la sierva de Dios dice que Satanás va a hacer unos milagros increíblemente maravillosos. Y los que no estén bien versados en el tema hermanos, en Primeros Escritos, página 262, la sierva del Señor dice: vi que Satanás puede poner
puede poner ante nosotros la apariencia de formas, no muertos, no personas, sino la apariencia de formas que simulen ser nuestros parientes o amigos que duermen en Jesús. Se hará aparentar como si estos deudos estuvieran presentes en realidad, como le pasó a Saúl con Samuel. Hablarán las palabras que pronunciaban mientras estaban aquí, con las cuales nos hemos familiarizado y resuenan en nuestro oído su mismo timbre de voz. A usted le puede parecer su abuelo o su tía, y se le va a parecer exactica. Si tiene un lunar aquí, mírele el lunar exactico, y habla con la misma voz. Yo siempre he dicho a los hermanos, a mí donde se me aparezca un ser querido, ahí el diablo conmigo sí queda perdido, porque aún desmayado hay quien lo engaña. ¿Quién? Yo llego a mi casa, abro la puerta y que me había muerto alguien y lo veo ahí me levantarán. ¿Y quién engaña a un desmayado? Pero la sierva del Señor dice, se les aparecerán. Y luego dice, todo esto es para engañar al mundo y entramparlo en la creencia de este engaño. Debemos examinar cuidadosamente el fundamento de nuestra esperanza, porque de las Escrituras hemos de entresacar la razón que hayamos de dar de ella. Este engaño espiritista se difundirá y tendremos que luchar con él cara a cara. Y si no estamos preparados para ello, quedaremos engañados y vencidos. Pero si por nuestra parte hacemos cuanto podamos a fin de prepararnos para afrontar el conflicto que se avecina, Dios hará su parte y nos protegerá con su brazo omnipotente. Si usted es perezoso para estudiar la Biblia, si no entiende bien este tema, fácilmente el enemigo lo puede sorprender. Grandes eruditos cristianos, grandes evangelistas, hombres admirados en el mundo por su saber, su conocimiento, porque hablan lindo, porque creen que cuando una persona muere se va derechito al cielo. Y creen que cuando una persona, si se perdió, se va a la candela. Dice Patriarcas y Profetas, página 743. Satanás induce a los hombres a que consulten a los que poseen espíritus adivinadores. Oiga, hermanos, permítanme les digo algo. El Señor sí que prohibió esto desde la antigüedad. En Deuteronomio 18 se prohíbe consultar a los muertos, a los que tienen espíritus adivinadores, porque el que consulta a los muertos se pone en contacto directamente con los mensajeros de Satanás y de paso con el mismísimo diablo. Peligroso eso. En Levítico 20 se llama prostitución al que consultaba a los adivinos para prostituirse tras de ellos. En Levítico 20:27, prohibido por Dios eso. Eso es abominable para el Señor. Hay gente que le gusta consultar cosas que los brujos, los magos adivinos hacen, espiritistas, astrólogos. Algunos todavía creen en la astrología. Una vez estábamos en Barranquilla, íbamos en un carro para una iglesia, íbamos a la conferencia, iba el pastor, 2 hermanas, mi esposa y yo. Y una de las hermanas de pronto me hace una pregunta. Oiga, hermano Paipilla, usted tiene un carácter así como fuerte, como usted Libra, ¿cierto? Es que si yo era del signo Libra. Y hay gente que todavía cree en eso.
y leen si es del signo Géminis, Virgo, Libra, Cáncer, Tauro, Leo. ¿De qué signo es usted? Mire lo que dice la Biblia de eso. Busque Segunda de Reyes. Solamente un par de textos. Segunda de Reyes, capítulo 23. Mire lo que habla la Biblia de esas cosas. Para los que de pronto, no sé, hay alguno aquí que va a hacer un negocio y primero va y consulta cómo le irá en el negocio. Que todavía le gusta leer el almanaque Bristol. Adivinar a ver la fecha de esas cosas. Miremos a ver. Mire que en Segunda Reyes 23:5 dice: el buen rey Josías, que hizo varias reformas, mire lo que hizo Josías. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todo el ejército de los cielos. A los signos del zodiaco. ¿Y qué son los signos del zodiaco? El horóscopo. Ay, que Dios ampare a algún adventista. Eso me decía mi mamá cuando yo no le llevaba notas en todo el año y no pagaba la pensión. Y de pronto mi mamá aparecía por allá en octubre en el colegio a ver cómo iba yo. Las calificaciones eran de 1 a 3 y cuando uno perdía era rojo. Y mamá iba a mirar la libreta toda en rojo. Pero antes de ir me decía: ay, mijito, que Dios lo ampare y lo favorezca mañana. Y eso me hacía temblar, porque cuando mi mamá me daba. Que Dios ampare y favorezca a algún adventista que esté por ahí metiéndose con eso. Les voy a decir lo que le espera a los que les gusta leer los signos del zodiaco. Isaías 47. Ay, Señor Jesús, que Dios nos ampare de eso, porque estamos consultando puras costumbres babilónicas. Eso es babilónico. Mire lo que dice Isaías 47:12. Quédate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste de tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Quiénes son esos que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti? Los astrólogos. Y eso les dan títulos, astrólogos. Eso suena hasta profesional, elegante, astrólogo. Y no es más que un reavivamiento de la hechicería antigua. Esos no son astrólogos, son brujos, son hechiceros, espiritistas, brujos. Tremendo eso, hermanos. Y eso sí que está regado hoy. Y eso se ha metido hasta en el mundo evangélico. Cuando yo miro la televisión que dicen: ven, trae un frasquito para que lleves agua bendecida del Jordán. Ven para que pases, porque trajimos un símil de Jerusalén, de la cruz de Cristo, para que pases bajo la cruz. Ven para que toques el manto sagrado que fue consagrado en Israel. Oiga, todo eso es espiritismo. Todo eso es espiritismo. Y los seres humanos caen como moscas ahí. Qué tremendo. Y les voy a hacer la pregunta: ¿en qué año fue descubierta América? 12 de octubre de 1492. Si nos devolvemos unos años atrás, más o menos hace unos 500 años, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Quién envió a Cristóbal Colón a América? Los reyes católicos Fernando y Isabel, los reyes de España. Fernando e Isabel. A eso nos enseñaban en primaria. Los reyes católicos.
Y vinieron y trajeron el catolicismo y lo establecieron aquí. Si usted investiga un poquito la aparición de la Virgen María, entre comillas, la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Coromoto en Venezuela, la Virgen de Chiquinquirá en Colombia, Nuestra Señora Chiquinquirá. Allá en Sogamoso, donde yo vivo, está la Virgen de la O en Morcá. Todas esas vírgenes tienen algo en común. Aparecieron más o menos para la misma época. Se introdujo el catolicismo y por esa misma época comenzó la aparición de estas vírgenes en América. Curioso. ¿Casualidad? Lo que la gente no cae en cuenta es lo que la Biblia dice. Y les voy a mostrar qué dice la Biblia. Números 25. Uy, hermanos, qué forma tan terrible de engaño. Pobrecita la gente. Pobrecita la gente. No conocen eso. No conocen eso. Mire lo que dice Números 25. Y busquen rápido, hermanos, porque es posible que hoy llueva esta noche. Quedan 10 minutos. Y me quedé en la introducción al tema. No entré al tema de lleno. Pero voy a hablar rapidito lo que queda. Números 25. Verso 1. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ¿qué, hermanos? Dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus ¿qué, hermanos? A sus dioses. Noten que aparece 2 veces la palabra dioses. Desafortunadamente el pueblo de Israel cayó en eso. Comieron los sacrificios de sus dioses y se inclinó a sus dioses. ¿Dónde sucedió eso? Lea el verso 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Dónde sucedió eso? En Baal Peor. Ya estaban cerquita para entrar a Canaán. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Colóqueme atención aquí. ¿Qué comieron los israelitas aquí? ¿Qué comieron? Los sacrificios de sus dioses, de los paganos. Y se inclinaron ante ¿quiénes? Ante sus dioses. 2 veces dice la palabra dioses. Ahora les hago la pregunta. ¿Ustedes saben qué dioses eran estos? Esos dioses paganos que tristemente el pueblo de Israel se inclinó y adoró, ¿saben qué dioses eran? ¿Qué clase de dioses? Nos vamos al Salmo 106. Pero mejor dicho, hermanos, Salmo 106. ¿Dónde fue que hicieron los israelitas eso, hermanos? ¿Cómo llamó el lugar donde hicieron eso? En Baal Peor. Escuchen lo que dice el Salmo 106, verso 28. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios, allá dice de los dioses, aquí dice de los que, de los que, de los muertos. O sea, ¿cuáles eran los dioses que adoraban los paganos? Muertos. Héroes que en el pasado los habían dirigido en sus batallas, habían caído y ahora los deificaban y los adoraban como dioses. Pero en realidad eran los muertos.